los reactivos los estoy colocando de tal manera que son sin límite de intentos y y me voy a tardar ahí para cerrar los cuestionarios. Esto con la intención de que, pues, si ven un tema que todavía no hemos visto, pero ya están surgidos, puedan entrar, les sirva como alguna especie de diagnóstico, sepan cómo andan y todo esto, y a nosotros nos ayude bien de ver cómo van avanzando y más que nada sí pedirles su apoyo de que en cuanto puedan que acabemos un tema, se vayan a responder sus reactivos. Ya saben que por el contenido temático, pues la verdad, sí nos tardamos un poquito y a veces no hay mucho tiempo o casi nada para responderlos aquí en clase, pero sí es importante que no dejen de hacer esos reactivos. ¿Ok? Y bueno, muchachos, pues ya somos 20 participantes, vamos a comenzar. Ok. Pues sí, ya se tardaron, se me hace muy raro. Ok. Bueno, les comparto pantalla, muchachos. Y bueno, hoy vamos a estar checando lo que es la cinemática. Esta cinemática, por lo general, muchachos, a nosotros nos causa un poquito de problemas cuando recién nos están enseñando física. No es que sea difícil, pero al menos sí es lo primero difícil que nos llegamos a encontrar en física. Después, cuando vamos avanzando en temas, descubrimos que en realidad no era tan difícil, pero bueno, normalmente siempre llega a causar un poquito de confusión. Para poder trabajar esto de la cinemática, pues lo vamos a llevar de la siguiente manera. Vamos a recordar algunos conceptos muy básicos de la cinemática. La diferencia, esto es lo más importante, diría yo, la diferencia entre movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Muchos estudiantes, a veces les cuesta mucho trabajo entender esta diferencia y por ahí van soltando algunos errores dentro de sus eh, análisis de fenómenos físicos. Una vez que nosotros recordemos esta diferencia entre estos dos fenómenos, vamos a ir un poquito más arriba y vamos a platicar acerca del análisis en una dimensión, que es la famosa caída libre y el tiro vertical. Y luego vamos a platicar acerca del análisis en dos dimensiones, que es justamente el tiro horizontal y el tiro parabólico. Y vamos a rematar de manera un poquito muy rápida con el tiro, perdón, con el movimiento circular, porque de cierta manera, cuando tú entiendes movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, el comportamiento de las fórmulas del movimiento circular son exactamente las mismas, con sus respectivos cambios de variable, claro, y sus respectivos cambios de teoría, pero al menos el comportamiento de las fórmulas sí es exactamente igual. Entonces, eso nos da una ventaja un poquito amplia con este criterio. Y bueno, pues sin más, pues comenzamos, muchachos. Fíjense que la cinemática es una rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo provocan o que lo originan. Es decir, que la cinemática solamente va a describir la geometría del movimiento en relación al tiempo. Y esto es importante, esta variable tiempo. ¿Ok? Dicho de otra manera, acuérdate dónde estamos parados. Estamos hablando de la cinemática, que es una rama de la mecánica, que a su vez la mecánica pertenecía a las subramas de la física clásica. Es ahí donde estamos parados realmente. Cuando nosotros vemos la cinemática por primera vez, lo primero es entender estos conceptos básicos. ¿Qué cosa es el observador? ¿Qué es una posición? ¿Qué es un movimiento? ¿Qué es una trayectoria? ¿Qué es la distancia? ¿Qué es el desplazamiento? Y otra vez, ¿qué es el tiempo? Y dice algo así. El observador, también llamado sistema de referencias o marco referencial, se define en términos de la mecánica clásica como el lugar geométrico, y esta parte es importante, del espacio donde se ubica un plano cartesiano, por lo general, el cual tiene un espacio-tiempo determinado. Dicho de otra manera, un observador, tú lo puedes entender como esto, como un plano referencial. Más bien, de hecho, es un punto referencial, ¿no? Pero nos auxiliamos siempre del plano cartesiano. Puede ser que, por ejemplo, tu observador sea tu origen de tu plano. Puede ser que solamente estés analizando X,
o que solamente estés analizando Y, pero al fin y al cabo necesito un marco referencial para poder analizar estos fenómenos. ¿Ok? Dice que la posición, por su parte, es una magnitud vectorial que se mide en unidades de longitud y corresponde al lugar geométrico espacial que tiene un cuerpo en un instante dado. Dicho de otra manera, el simple hecho de que tú en un plano cartesiano o en un marco referencial coloques un punto dado por las coordenadas x, y, tú ya estás hablando de una posición. ¿Ok? Eso es una posición, un lugar sobre el plano cartesiano. Dice que el movimiento, un cuerpo se mueve cuando la posición de la partícula cambia con respecto al observador o sistema de referencia. Dicho de otra manera, si yo tengo una posición inicial con este plano de referencia y lo cambio de posición, en automático yo ya generé algo que se llama movimiento. Dicho de otra manera, aquí me llevó a variables x2, y2, x1, y1. Yo aquí tenía lógico posición inicial y cambié la posición a una posición final. ¿Ok? Dice también que la trayectoria es la línea que une todas las posiciones barridas por el cuerpo. Se puede clasificar en curvilíneas y rectilíneas. Dicho de otra manera, para poder hacer este cambio de posición, yo tuve que haber utilizado infinitas posiciones. Dicho de otra manera, puede ser que me haya ido por aquí, generando una especie de camino, el barrido de todas las posiciones para llegar aquí, y eso se llama trayectoria. Dice que la distancia corresponde a la longitud de esa trayectoria. Oye, ¿cuánto mide tu camino que utilizaste para hacer el cambio de posición? Eso es distancia. Y por el otro lado dice que el desplazamiento es una magnitud vectorial y se mide en unidades de longitud. Y el hecho de que sea una magnitud vectorial ya nos dice todo. ¿Por qué? Porque entonces a él solo le importa la posición inicial y la posición final. Quiere decir que trayectoria es el camino para el cambio de posición, distancia es cuánto mide ese camino y desplazamiento es el camino más corto. Hay veces que va a coincidir en que tu desplazamiento sea igual a tu distancia, o valga la expresión, debemos entender que por un lado la distancia es un escalar y por el otro lado el desplazamiento es un vector, eso es importante. A veces coinciden en que no necesariamente tienes una distancia más larga que un desplazamiento, ¿no? Son lo mismo, ¿ok? Pero a concepto básico sí tienen sus diferencias, ¿no? Escalar y vectorial. Y por último dice que el tiempo es un periodo determinado durante el cual se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Dicho de otra manera, este tiempo a nosotros nos va a ayudar para entender el comportamiento de algunas cosas. Es decir, cuando nosotros agarramos y entendemos que existen diferentes tipos de movimiento, como puede ser el rectilíneo o el curvilíneo, ¿ok? Yo sé que del rectilíneo lo voy a clasificar en estos dos, en el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, dados por sus trayectorias rectilíneas, a diferencia del curvilíneo que pueden ser curvas, que el más común es, lógico, el movimiento circular, una curva totalmente circular, pero también entra en el famoso parabólico y el famoso armónico simple, que ojo aquí, el armónico simple en realidad tiene que ver más con la parte circular o con el movimiento de los péndulos, por ejemplo, si ustedes recordarán, ¿no? El movimiento armónico simple, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo más chistoso de todo esto es que este movimiento parabólico, que pertenece a los curvilíneos, en realidad se resuelve con movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. Es algo interesante de considerar, ¿no? Pero bueno. Y ahora sí, llegamos a la parte interesante de los conceptos básicos de la cinemática, que son la velocidad y la aceleración. A grosso modo pareciera que no hay mucho problema con estos conceptos, pero hay que tomar un poquito de calma. Dice que la velocidad es la razón de cambio de una posición por unidad de tiempo. Dicho de otra manera, fíjate que la palabra razón forzosamente quiere decir en matemáticas una división, ¿ok?
Y el cambio de posición me está hablando de una resta, pero también me está hablando de movimiento. Por unidad de tiempo, y esta es otra variable. Dicho de otra manera, la velocidad lo que trata de hacer es explicar cómo fue. ¿Cómo fue el movimiento? ¿Por qué? Imagínate algo muy sencillo. Imagínate que por alguna situación tienes dos partículas, ¿ok? Y que estas partículas se van a mover, van a cambiar su posición, ¿ok? La primera agarra y cambia una posición y genera una distancia de unos 5 metros para llegar a una posición final. Y la segunda también 5 metros. Si nosotros nos vamos solamente a la parte neta de el movimiento como tal, en ambos casos podemos decir, mira, hubo un movimiento de 5 metros, hubo un cambio de posición de 5 metros. Pero aquí viene la otra variable que es el tiempo. ¿Qué tal si este cuate lo hizo en 2 segundos y este lo hizo en 20 segundos? Aunque es la misma cantidad de movimiento, no es el mismo movimiento. ¿Por qué? Pues tan sencillo, porque este lo hizo rápido y este lo hizo lento. Y entonces esta división de velocidad nos está describiendo nuevamente cómo fue el movimiento y no qué tanto movimiento es, que hay que entender esa diferencia de conceptos. Dicho de otra manera, siempre nosotros lo vamos a relacionar la velocidad con nuestra fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y sabemos que esta va a tener unidades de metros sobre segundo en el sistema internacional. Eso es muy importante. Por su parte, la aceleración dice que la aceleración de un cuerpo es la rapidez con la que cambia su velocidad en unidad de tiempo, claro. Ahí nos faltó esa expresión. Dicho de otra manera, lo que trata de cuantificar la aceleración es cómo está cambiando la velocidad en un fenómeno. Dicho de otra manera, regresando aquí, fíjate cómo cuando hablas de velocidad, lo que le está interesando es el cambio de posición y cuando hablas de aceleración le interesa el cambio de velocidad. Por eso, cuando hablamos de aceleración tenemos esta fórmula o la sabemos expresar como velocidad final menos velocidad inicial sobre unidad de tiempo. Y sus unidades son metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Aunque parezca un poquito chiste, tal vez, es importante estas unidades porque muchos alumnos a lo largo del tiempo, ahora sí, se los digo por experiencia, me confunden estos. Metros sobre segundo y metros sobre segundo al cuadrado piensan que es lo mismo. Y esto es por una sencilla razón, porque cuando ven esas unidades, por lo general, el cuerpo tiene movimiento. Y entonces se están quedando más con la parte de explicar que hay un movimiento a no querer explicar cómo es el movimiento, si estoy cambiando de posición o si estoy cambiando de velocidad. Y hay que tener cuidado, no es lo mismo, eso es importante. Estas no son lo mismo, esto es velocidad y esto es aceleración. Dicho de otra manera, cuando nosotros conceptualizamos por primera vez la aceleración, por lo general desde niños crecemos con ese concepto porque sabemos que es la aceleración. Tú vas a cierta velocidad y de pronto vas más rápido y a eso le llamas aceleración. Oye, pero aquí hay un pequeño, hay que tener mucho cuidado porque llegamos a confundir este concepto de que aceleración es el incremento de velocidad y eso es mentira. La aceleración solo es el cambio de velocidad. El hecho de que tú la incrementes se le va a llamar aceleración positiva. Pero también puede ser el caso de que tú llevas una velocidad y de pronto la disminuyes, bajas esa velocidad, también la estás cambiando y a eso se le va a llamar aceleración negativa. Bueno, el último de los casos es cuando tengo una aceleración de 0 metros sobre segundo al cuadrado. Esto por lo general
y es aquí donde a veces causa confusión, el hecho de que yo tenga una aceleración de 0 metros sobre segundo al cuadrado, los niños piensan que el objeto está en reposo. Ojo, no están mal, pero tampoco están bien, hay que tener cuidado. Si yo, por ejemplo, tengo un objeto en reposo, me está obligando a que tenga una velocidad igual a 0 metros por segundo. Y como el objeto no está cambiando de velocidad, se quedó en esos 0 metros por segundo, efectivamente tengo 0 metros sobre segundo al cuadrado de aceleración. Pero ¿qué crees? No siempre va a ocurrir que esté en reposo. Porque si yo tengo un cuerpo que sí se está moviendo, pero ese movimiento lo hace con velocidad constante, a mí no me genera ningún cambio de velocidad. Hay movimiento, pero no hay cambio de velocidad. En automático tengo una velocidad diferente de 0, pero tengo una aceleración igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado. Dicho de otra manera, la aceleración igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado puede existir en ambos casos, que el cuerpo no se mueva o que se esté moviendo con velocidad constante. Y esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque a la hora de querer definir qué es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, queda de la siguiente manera. Mira, esto es movimiento rectilíneo uniforme y este es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde dice que el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento en el cual los cuerpos se desplazan en trayectoria recta con velocidad constante y aceleración cero. Es decir, este es el secreto del movimiento rectilíneo uniforme. Si lo quieres traducir, dice, es decir, que recorren distancias iguales en tiempos iguales. Esto es lo más importante. En su contraparte, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, dice que en este movimiento los cuerpos se desplazan también en trayectoria recta, pero con una velocidad variable. Mientras aquí era una velocidad constante, aquí ya tienes una velocidad variable, marcando una aceleración constante, ya sea positiva o negativa. Dicho de otra manera, aquí tenías una velocidad constante y aceleración cero, y aquí está variando y ya tu aceleración es diferente de cero. Es decir, y aquí viene la interpretación, recorre distancias diferentes en tiempos iguales. Aquí tú decías que eran distancias iguales en tiempos iguales y aquí tienes distancias diferentes en tiempos iguales. Y a lo mejor pudieran parecer el mismo concepto porque en los dos el objeto se está moviendo tal vez, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Imagínate aquí en esta primera imagen que yo te traigo, que tú, por ejemplo, tienes ciertos intervalos de tiempo, 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, y estás recorriendo estas distancias iguales en tiempos iguales. Ejemplo, 3 metros, otros 3 metros, otros 3 metros y otros 3 metros. Tú vas a mantener una especie de proporcionalidad, es decir, 3 metros, 6 metros, 9 metros. Tú sabes que en el siguiente intervalo vas a llegar a 12 y en el siguiente vas a llegar a 15, por ejemplo. Como esta velocidad es constante, yo me puedo ir rápidamente a mi fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y no hay ningún problema, yo puedo explicar esto desde aquí. Si a mí me hacen una pregunta tan sencilla como ¿qué distancia recorre este cuate en un tiempo de 5 segundos? Yo simplemente puedo sustituir. Mi distancia es igual a velocidad por tiempo, o en cristiano, esta distancia es igual a estos 3 metros por segundo, por 5 segundos, y me suelta una distancia de 15 metros. De manera totalmente proporcional, no pasa nada. Pero cuando yo agarro y tengo un movimiento rectilíneo uniforme, primero que nada las distancias ya no van a ser las mismas. Probablemente aquí sí agarraste y recorriste 3 metros, pero aquí agarraste y recorriste un poquito más, 4 metros, y aquí tal vez 5 metros. Lo que te está soltando es que ahora las velocidades ya no es constante, y esta aquí sí te vale 3 metros por segundo, pero aquí te vale 4 metros por segundo, y aquí te vale 5 metros por segundo. Las velocidades. Ya no es una velocidad constante, es una velocidad variable
Y peor aún, las distancias acumulativas, aquí eran 3 metros, pero aquí ya llevas 7 metros y aquí ya llevas 12 metros. Para los siguientes 2 segundos más, ya es otra distancia. Dicho de otra manera, si a mí me hacen la misma pregunta, oye, ¿qué distancia puedo recorrer en un intervalo de tiempo de 5 segundos? La fórmula distancia es igual a velocidad por tiempo, ya no me... Y a lo mejor pudiera parecer medio manchado de mi parte, pero siempre se casan con esta fórmula. Creen que todos los problemas de cinemática se resuelven con esta, y no es verdad. Solamente los que tengan velocidad constante. Si tienes una velocidad variable, te tienes que ir a otras fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde el comportamiento ya no es igual. Ya no puedo agarrar y decir que recorren distancias iguales en tiempos iguales. Ya no me sirve esa fórmula. Dicho de otra manera, tengo que usar fórmulas más poderosas para poder encontrar el resultado. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Ya no es la misma fórmula. Dicho de otra manera, si ya me voy estrictamente a formularios, tengo un formulario muy específico para movimiento rectilíneo uniforme y otro formulario muy específico para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Dónde? Si te das cuenta, para movimiento rectilíneo uniforme solo tengo una fórmula, solo una. Pero para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tengo mínimo 5 fórmulas. Desde el concepto de aceleración, las 3 formas diferentes de conseguir una distancia diferente en tiempos iguales, y el concepto de la velocidad, porque la velocidad no te va a esperar, no se va a mantener constante, y esta va a ir creciendo por cada segundo que va pasando. ¿Ok? Bueno, esta parte es como la más interesante de esta parte de física, porque literal nos hacen aprender estos formularios. Si tú todavía a estas alturas de la vida, por alguna extraña razón, no te los aprendes, sí, déjame decirte que es importante que lo hagas. Primera, pues porque en un examen no puedes llegar con un formulario, y segunda, porque la verdad te ahorra muchísimo tiempo el que tú conozcas las fórmulas. Y no solo eso, te ayuda a entender el concepto de lo que está pasando. Por un lado, los maestros siempre nos vamos por la parte de que primero entienden el concepto y luego ya memorizas la fórmula, pero también no es un crimen que sea al revés. Primero memoriza la fórmula y luego trata de entender el concepto. Dicho de otra manera, aquí te aconsejo que si no sabes las fórmulas, hagas planas de las fórmulas. Aviéntate planas de las fórmulas para que puedas dominar este formulario. Ahora, también no es la única forma. La verdad, hay personas que agarran y en lugar de formulario trabajan con ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento, si no mal recuerdo, son 2. Tengo aquí ecuaciones de movimiento. Dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Pero esta es una ecuación. Y tengo otra ecuación que habla de la velocidad final, que dice que es la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. ¿Cómo se trabajan estas a grosso modo? Siendo muy sinceros, yo no soy muy experto en estas ecuaciones, o al menos no me gustó mucho trabajarlas. Yo siempre me casé más con las fórmulas. Dicho de otra manera, lo que sí sé es que estas ecuaciones te sirven para cualquier tipo de movimiento, llámale movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero vas a tener condiciones iniciales. Y esas condiciones iniciales las tienes que llevar a tu ecuación, y lo que te va a soltar la ecuación son fórmulas. Y de las fórmulas, lógico, hay que ver si necesito despeje o no, etcétera, etcétera. ¿Ok? Dicho de otra manera, quien pueda trabajar estas, hágalo. Son muy buenos y la verdad es mejor aprenderte 2 ecuaciones que aprenderte chorrocientas fórmulas. Pero también lleva su tiempo. Y si tú ya sabes estas fórmulas, pues ya también vas de gane, ¿no? De hecho, las fórmulas son más directas y nos ayudan a
entender lo que está pasando también. Entonces, bueno, como tú gustes, manejar ecuaciones o manejar fórmulas de cinemática, está bien, ¿ok? No sé si hasta aquí vamos bien, muchachos, ¿tienen alguna duda? No, maestro, todo bien. No, ¿Todo profe. bien? Todo bien, todo bien. Excelente, chavos. Entonces empezamos, muchachos. Aquí les traigo unos ejemplos, están relativamente sencillos, pero este, los traigo por cuestiones un poquito especiales. El primero de los ejemplos que les traigo tiene que ver más con una trampa muy común que llegan a colocar en los problemas. Ejemplo, un auto va de una ciudad a otra. El viaje lo realiza en dos etapas. En la primera etapa recorre 300 kilómetros en 4 horas. Lo voy a poner con rojito. 300 kilómetros en 4 horas. Y la segunda etapa la recorre 600 kilómetros en 5 horas. ¿Cuál es la velocidad media que desarrolla el auto en la segunda etapa y la velocidad media que desarrolla el auto en todo el viaje? Si nosotros agarramos y verdaderamente nos vamos muy estrictos a lo que acabamos de platicar, nosotros estamos seguros que esto es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque hay cambios de velocidad. Porque este cuate iba a cierta velocidad y de pronto la modificó para ir más rápido. Pero el verdadero truco o la verdadera trampa que ponen aquí es que, mira, te ponen una palabra clave que es velocidad media. El hecho de que a ti te escriban velocidad media, te están diciendo, aunque sea movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, manéjalo como si fuera movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la velocidad media es un promedio de velocidades. Cuando tú te metes con un ejercicio de muchas velocidades y no te quieres complicar tanto, lo mejor es mandar una sola velocidad, que es el promedio de estas velocidades, y manejarlo como movimiento rectilíneo uniforme. Dicho de otra manera, no me voy a ir sobre las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, solamente me quedo con la de velocidades igual a distancia sobre tiempo. Pero hay que saber cómo manejarlo. En realidad no está complejo, tampoco. Dice, por ejemplo, que me pide cómo es el movimiento de esta velocidad en la segunda etapa. Dicho de otra manera, me pide la velocidad 2. Estoy obligado a trabajar con la distancia 2 y el tiempo 2. Es decir, estos de acá. 600 kilómetros entre 5 horas. ¿Cuánto me da en la velocidad 2? ¿120 kilómetros por hora? Muy bien, gracias muchachos. 120 kilómetros por hora. Ahora, me está pidiendo también la velocidad total de todo, valga la expresión, todo el viaje. Y yo necesito entonces la distancia total y el tiempo total, donde la distancia total van a ser 300 kilómetros más 600 kilómetros, me está manejando unos 900 kilómetros. Ahí está, entre 9 horas. ¿Ok? ¿Cuánto vale mi velocidad total? 10 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. Muy bien, gracias. Ya con esto, bueno, ya puedo ver cuál es mi respuesta correcta. En este caso, pues es la B. Aquí están, mis 120 kilómetros por hora y 100 metros kilómetros por hora. Repito, este tipo de problema, por lo general, es que sí es este tipo de problema, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero nos piden resolverlo como este otro tipo de problema. ¿Ok? Bueno, vamos al siguiente, muchachos. Dice así. Un móvil se mueve a razón de 40 metros por segundo. Después de 8 segundos, a razón de 60 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración del móvil? Y bueno, aquí con esta palabra de aceleración ya nos dijeron o nos garantizaron que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. No me habla absolutamente nada de velocidades medias, quiere decir que ahí se mantiene. Me está manejando velocidad inicial, me está llevando a una velocidad final y me está dando un tiempo en que se realice este cambio. Y aparte, yo conozco la fórmula del concepto de aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo que tarda en hacer el cambio. ¿Cuánto vale esta aceleración?
2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Excelente. 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Dice el siguiente. Una partícula viaja a razón de 5 metros por segundo. ¿Qué distancia recorre al cabo de 4 minutos? Y bueno, como a mí no me están dando información de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en automático yo lo doy como movimiento rectilíneo uniforme. Y lógico, me voy a ir a mi fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y como me está pidiendo la distancia, esta va a ser igual a velocidad por tiempo. ¿Cuánto es la respuesta? 1200 metros. Muy bien, gracias, gracias. Ahí está. Ahí nada más, cuidado con estos minutos, ¿no? Tienen que estar en segundos. Perfecto. Vámonos con el siguiente. Y dice así. Un cuerpo parte del reposo a razón de 2.5 metros sobre segundo. ¿Qué distancia recorre después de 8 segundos? Primero que nada, ¿dónde estoy parado? ¿En MRU o en MRUA? MRUA. Perfecto, ¿ok? Bueno, si esto es así, entonces, ¿cuáles fórmulas tengo para conseguir distancia cuando estoy en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2a. Ok, me estás mencionando esta, ¿no? Sí. Va. ¿Cuánto vale mi velocidad final? 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí viene lo que les comentaba. Estos son metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué piensan que es velocidad? Esta cosa de aquí es aceleración, muchachos. A ver, no lo quiero mencionar así como de, qué manchado el profe, ¿no? Pero repito, en realidad es algo que a todos nos pasa, a mí me pasó mucho tiempo. No llegamos a distinguir esta diferencia por unidades, acuérdate. Metros sobre segundo es velocidad y metros sobre segundo al cuadrado es aceleración. Entonces no tienes información de velocidad final, tienes información de aceleración. Por otro lado, la palabra clave de parte del reposo me suelta que la velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. Vamos a reestructurar nuestra ecuación, bueno, perdón, nuestra fórmula. ¿Qué ecuación entonces realmente me sirve? La de distancia es igual a velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Excelente, muy bien. Ya nos vamos sobre esta porque tengo esta y esta va a valer 0 y se va a ir, ¿no? De hecho, me va a dejar que distancia es igual a aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. Si ya tenemos este comportamiento, aquí lo escribo, distancia es igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, ¿ok? Porque tengo una velocidad inicial de 0. ¿Cuánto vale mi distancia recorrida? ¿10 metros? No creo, espérenme. Tengan mucho cuidado con el cuadrado, ¿eh? Son 8 segundos al cuadrado, que ya me marcaría 64. 64 por 2.5 dividido entre 2. Entonces ahí tengan cuidado con su valor. ¿80, no? Muy bien, 80, ¿no? Entonces ya tengo mi respuesta, que es la inciso D. Ahí está. ¿Ok? Vámonos con el último de este problema, o bueno, de este tipo de problemas. Dice que un móvil se mueve a razón de 15 metros por segundo. Mira, ya no me engañas. Esto es velocidad. Y se desacelera a un ritmo de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Acuérdense que a lo mejor la confusión fue esta muesquita,
pero esta mosquita quiere decir potencia, ¿ok? ¿Cuál es su velocidad al cabo de un tiempo de 9 segundos? ¿Ok? Como a mí me estás hablando de una desaceleración o me estás incluyendo metros sobre segundo al cuadrado que me implica esta aceleración, forzosamente me lleva a movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y como me estás pidiendo velocidad al cabo de cierto tiempo, yo tengo una fórmula que dice velocidad final es igual, que final más fea. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Ok? ¿Cuánto nos da? ¿Alguien, muchachos, ya tiene esta? 6 metros por segundo. Muy bien, excelente. Perfecto. Ahí está. ¿Ok? Bueno, ¿dudas aquí, muchachos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Vale. Voy a reiniciar tiempo. Me queda 1 minuto 46, algo así. De una vez reinicio para que no nos agarre ahí en improviso. Y ahorita regresamos, ¿ok?
Y lo que antes nosotros llamábamos D, ahora le vamos a llamar altura H. Y lo que antes le llamábamos A con cualquier otro valor, ahora le vamos a llamar G. ¿Ok? Quiero estornudar y no puedo. Se me espantó mi estornudo, chino. Bueno, seguimos, muchachos. Dicho de otra manera, mira, para que podamos entender esta caída libre, pues tenemos nuestro propio formulario, donde las fórmulas son bastante sencillas. Mira, H quedó como G por T al cuadrado sobre 2, H también es velocidad final al cuadrado sobre 2 veces G, la velocidad final es G por T, y estas dos pareciera que son nuevas. La velocidad final es igual a 2hg raíz cuadrada, o el tiempo es igual a 2hg, 2h sobre g raíz cuadrada, que estas vienen justamente de haber trabajado con estas tres primeras. Fuera de eso, creo que estas son las más importantes a la hora de hablar de caída libre. Y fíjate que también lo curioso es que tiro vertical tiene su propio comportamiento, donde vamos a marcar nuevamente esta altura máxima como g, tiempo en subir al cuadrado sobre 2, o la posición de una partícula dependiendo de la velocidad inicial de lanzamiento menos la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Ojo, este tiempo tiene que ver con el tiempo en que se ha movido la partícula, acuérdate. La velocidad final es igual a la velocidad inicial menos g por t. La velocidad que tarda en subir es la misma velocidad con la que tarda en bajar, y el tiempo en subir es igual a la velocidad inicial sobre g, donde el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar, y el tiempo del fenómeno o tiempo en el aire va a ser igual a 2 veces el tiempo en subir. Dicho de otra manera, cuando hablamos de tiro vertical, como dice, lo importante es entender la velocidad inicial, porque la velocidad inicial ya no va a ser igual a 0 como en una caída libre. Tú le vas a imprimir un valor diferente de 0. Ejemplo, si yo le pongo unos 20 metros por segundo, ¿qué crees? Este cuate va a empezar a subir, pero en el momento que suelta la mano el balón, por ejemplo, la gravedad empieza a hacer su chamba y la empieza a frenar. Hasta el punto más alto voy a tener una velocidad de 0 metros por segundo, pero a partir de ahí empieza a caer. Quiere decir que al menos la mitad del fenómeno yo lo puedo entender como caída libre, y eso a mí me ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque voy a tener algo que se llama velocidad final diferente de 0 también, igual a estos mismos 20 metros sobre segundo. Hay algunos autores que en el punto más alto a le llaman velocidad final. Hay que tener cuidado. Esta velocidad final sí, pero cuando las vas a meter a ecuaciones de movimiento. Cuando las vas a usar con fórmula, creo que sí es importante hacer la distinción de que velocidad inicial es igualito a la velocidad, inicial. Velocidad inicial es igual a velocidad final. Lo que a mí me permite entender por qué si yo tengo una fórmula de velocidad final es igual a g por t, a la hora de agarrar y despejar el tiempo, me queda como velocidad final sobre g, pero como son las mismas, tengo un tiempo de velocidad inicial sobre g, lo que teníamos aquí en nuestro formulario. ¿Okay? Tiempo en subir es velocidad inicial sobre g. ¿Ok? Bueno, dicho de otra manera, si tú puedes agarrar y entender este comportamiento de la caída libre como la mitad del fenómeno del tiro vertical, puedes ir atacando las el problema desde las mismas fórmulas de caída libre. Si no, no te preocupes, tiene sus propias fórmulas al tiro vertical. Ahora bien, sea como sea, se pueden analizar con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ejemplo, mira, se deja caer un cuerpo desde la parte más alta de un edificio y tarda en llegar al suelo 4 segundos, o tarda 4 segundos en llegar al suelo. Calcular la altura del edificio. Como tú me estás hablando de caída libre, un objeto cae, se deja caer, ¿ok? Yo tengo una fórmula muy específica para este tipo de comportamiento. H es igual a G, T al cuadrado sobre 2. Aquí lo interesante es, para estos exámenes de admisión, te hacen una recomendación, que redondeemos G.
10 metros sobre segundo al cuadrado, para ahorrarnos mucho cálculo. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Esta G solo va a ser una aproximación al valor de real de 9.81. Dicho de otra manera, lo que yo tenga tiene que estar aproximado a cualquiera de los resultados. Y otra, este redondeo de G solo me sirve cuando los resultados entre sí están muy espaciados. Si los resultados A, B, C, D están muy juntos entre sí, no te arriesgues, ya mejor manda G a 9.8 mínimo metros sobre segundo al cuadrado. Si quieres trabajarlo con 9.81, adelante. Si, repito, si están muy espaciados, redondéala y se te va a hacer más sencillo. Por ejemplo, si redondeo esta G a 10 metros sobre segundo al cuadrado y tengo un tiempo de 4 segundos, ¿cuánto sería la altura según este caso? Con G redondeada sería 80. 80, muy bien. Quiere decir que mi resultado debe ser aproximado a 80. ¿Cuál respuesta me conviene? La B. Y se acabó, ¿no? Nos ahorra muchísimo trabajo. Dice el siguiente. Se lanza verticalmente una pelota con una velocidad de 30 metros por segundo. Cuando la velocidad es un tercio de la velocidad de lanzamiento, ¿a qué altura se encuentra la pelota? Considera G como 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, aquí tengo una pelota en una posición inicial y de pronto, le imprimo una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo. Y en automático, cuando suelta la mano, la gravedad la empieza a frenar y en el punto más alto sé que va a valer 0 metros sobre segundo. Pero antes de que valga 0 metros sobre segundo, en algún instante, vale un tercio de la velocidad inicial. ¿Cuánto es un tercio de la velocidad inicial? 10. 10. Muy bien. 10 metros sobre segundo. Y lo que me está preguntando es muy, entre comillas, sencillo, pero no tanto, ¿eh? Me está preguntando a qué altura se encuentra la partícula cuando tiene esta velocidad de 10 metros por segundo. ¿Ok? Dicho de otra manera, si yo agarro y me voy a entender todo mi fenómeno, yo sé que cuando llega a esta velocidad de 0 metros por segundo y de pronto empieza a caer, la velocidad final va a comportarse como 30 metros sobre segundo. Y esto es muy importante porque en una caída libre a mí me puede soltar el tiempo que tardo en caer, que es igual a la velocidad final sobre G. Aproximadamente ¿cuánto tiempo nos da el tiempo en caer? ¿3 segundos? Muy bien, 3 segundos. Y aquí viene lo chistoso del comportamiento del tiro vertical. Mira, se tardó en caer 3 segundos. ¿Cuánto se tardó en subir? Lo mismo, ¿no? Exactamente. Y entonces aquí viene el otro concepto que es el tiempo en el aire. ¿Cuánto tiempo duró en el aire en subir y bajar? 6 segundos. Muy bien, Daniel. 6 segundos. Ahora, aquí viene lo interesante. Fíjate cómo las distancias no pueden ser iguales porque tienes un concepto de aceleración. Y recuerda, no puedo abarcar distancias iguales en tiempos iguales. Pero sí puedo agarrar y decir que en tiempos iguales la velocidad sí se puede comportar de manera proporcional. O al revés, dicho de otra manera. Si en este punto tengo un tercio de la velocidad, estoy obligado a tener un tercio del tiempo en el aire, el tiempo en el fenómeno en este mismo punto. ¿Cuánto sería ese tiempo? Un tercio de este tiempo en el aire. 2 segundos. Muy bien. Para que nosotros entendamos qué está pasando realmente es, yo lancé la pelota, 1 segundo, 2 segundos, tiene un tercio de velocidad, 3 segundos está en su punto máximo, 4 segundos vuelve a tener un tercio de su velocidad, 5 segundos y 6 segundos se acabó el fenómeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pum, se acabó el fenómeno. Pero a mí lo que me interesa es la altura que alcanza en este tiempo. ¿Qué altura alcanza en este tiempo?
Y nosotros, gracias a Dios, tenemos fórmulas. H es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Cuál tiempo? Este de 2 segundos. ¿Cuánta altura me va a dar? ¿40 metros? Excelente, muy bien. 40 metros como respuesta, ¿no? Ya me puedo ir aquí y encontrar mi respuesta, ¿no? Ah, mira, aquí están los 40 metros. Ahí está. Ok, por lo general sí, siempre están un poquito más complicados los de tiro vertical, pero no se deja, tampoco es cosa del otro mundo, nos lleva un poquito más de tiempo, pero se puede analizar como caída libre también, algunos conceptos de la caída libre como tal. Ok, bueno, siguiente dice así. Un objeto es soltado desde una altura de 80 metros, esto es una H. ¿Cuánto tiempo tarda o cuánto tiempo le toma al objeto en llegar al suelo? Si tengo esta H y me estás pidiendo tiempo, pues creo que solo tengo una fórmula de tiempo. Tiempo es igual a 2H sobre G raíz cuadrada cuando hablamos de caída libre. Si redondeo nuevamente G a 10, ¿cuánto sería mi tiempo? Sería 4. Muy bien, Camila, 4 segundos, perfecto. Ahí está. ¿Ok? Último. Dice que una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 90 metros sobre segundo. Esta velocidad, así como nos lo está mencionando, pues es una velocidad inicial. ¿Cuánto tiempo tarda la pelota en alcanzar su altura máxima? Y bueno, está muy tranquilo. Desde formulario yo sé que este tiempo es velocidad inicial sobre G. Nueve segundos. ¿Cuánto? 9 segundos. Aproximadamente, acuérdense. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta aproximada? 9.17. Excelente, ahí está. ¿Ok? Y se acabó. ¿Dudas aquí, muchachos? No, maestro. Bueno, ¿vamos bien? Ok. Seguimos, pues. Ay, una vez que agarramos y ya checamos esto del análisis en una dimensión, nos suben un poquito más el nivel y nos llevan al análisis en 2 dimensiones. ¿Cuáles son estas 2 dimensiones? Pues el eje X. ¿Qué dice? El eje X y el eje Y. Está una dimensión eje X y otra dimensión tu eje Y. Ahora bien, la parte más sencilla que nos llegan a enseñar es la parte de tiro horizontal, que dice que es un movimiento donde se combinan las propiedades del movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, teniendo en el eje X una velocidad constante y aceleración cero. Lo que me implica esto es que estoy hablando del movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante y aceleración cero, y en el eje Y una velocidad variable y una aceleración de 9.81, o lo que es lo mismo, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para que nosotros podamos entender qué es este movimiento de tiro horizontal, pues es muy sencillo. Mira, imagínate que, no sé, en alguna base de apoyo, algo así, tengo un cuerpo en reposo y de pronto le imprimo una velocidad inicial diferente de cero. Bueno, si esta cosa hubiera sido en el espacio, les juro que esta cosa agarra y se va en movimiento rectilíneo uniforme por toda la eternidad. Siempre. Pero desgraciadamente no estábamos en el espacio, estábamos en el planeta Tierra y tenemos gravedad. Lo que provoca es que en el momento que le damos esta velocidad inicial diferente de cero,
la gravedad empieza a hacer su chamba y lo empieza a jalar hacia abajo, creando el efecto de tiro horizontal. Por eso es la mezcla de estos dos movimientos. Si nosotros quisiéramos entenderlo, pero lógico, no es un concepto válido, casi casi nos quemarían por blasfemia, nosotros pudiéramos decir que un tiro horizontal no es otra cosa más que un movimiento rectilíneo uniforme en caída libre. Dicho de otra manera, sí, mira, por aquí voy a tener algo que se va a llamar BY inicial igual a 0 metros sobre segundo, y voy a tener una BY final diferente de 0. Y todo lo que acabábamos de ver de caída libre es válido para este fenómeno en esta dimensión. Lo más chido de todo esto es que, mira, como aquí tengo un movimiento rectilíneo uniforme sobre el eje X, esta velocidad inicial va a ser mi velocidad X. Y esta va a ser siempre distancia X sobre el tiempo X. ¿Por qué? Porque es movimiento rectilíneo uniforme. Se acabó. Y lo más chido es que, por lo general, por alguna extraña situación, siempre les interesa mucho esta distancia X. Esta distancia X de alcance horizontal, pues se mantiene con el movimiento rectilíneo uniforme, que sería esta velocidad X multiplicada por el tiempo X, donde lo curioso es que este tiempo X es exactamente el mismo tiempo que tarda en caer. El tiempo de la caída libre es igual al tiempo X. Eso es importante, es el tiempo que tardó el fenómeno. Y entendiendo todas estas ideas, yo ya puedo empezar a resolver problemas. Ahora, en su contraparte, el movimiento parabólico dice que es un movimiento donde su trayectoria es en forma parabólica y también se combinan las propiedades del movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. Dicho de otra manera, como yo tengo esa trayectoria en forma parabólica, por lo general a mí me van a dar algo que se va a llamar velocidad inicial. Pero ojo, a diferencia del tiro horizontal, donde esta velocidad inicial era igualita a la Bx, mira aquí está, velocidad inicial es igual a Bx, aquí no. En el tiro parabólico se complica ligeramente un poco. ¿Por qué? Porque esta velocidad inicial es un vector. Y yo lo tengo que descomponer. Tengo que buscar la Bx y buscar la By. Donde yo me acuerdo que la Bx es igual al vector inicial por el coseno del ángulo y la By es igual al vector inicial pero por el seno del ángulo. Dicho de otra manera, una vez que yo agarro, me dan un vector, lo separo, en automático yo ya puedo calcular lo que venía haciendo. Este cuate de aquí va a ser mi movimiento rectilíneo uniforme y este cuate de aquí va a ser mi movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ese es todo el secreto de estos dos, pero trabajan exactamente igual. Si yo quisiera otra vez tratar de entender este movimiento, yo le puedo agarrar y decir que este tipo de movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme en tiro vertical. Y todas las propiedades del tiro vertical son válidas para el desplazamiento Y. Es decir, va a empezar con una velocidad inicial diferente de 0, va a llegar a un punto máximo donde la velocidad es igual a 0 metros sobre segundo y va a rematar con una velocidad final Y diferente de 0. O sea, a esto es a lo que le pega realmente, ¿ok? Bueno, hecho esto, pues vamos aquí. Y dice así. Una bala de cañón es disparada en tiro parabólico, aquí lo voy a subrayar, tiro parabólico con una velocidad horizontal de 24 metros por segundo. Y aquí viene lo chistoso de este tipo de problemas. Mira, como es un tiro parabólico, yo sé que su trayectoria va a ser así. Bueno, tiro parabólico. Pero nos pregunta, ¿cuál es su alcance si permanece 15 segundos en el aire? Nos está preguntando por toda la distancia X. ¿Ok? Por toda esta distancia. Distancia X. Y yo me acuerdo que es Bx por el tiempo X. Dicho de otra manera, este tiempo que te está marcando de 15 segundos ya es tu tiempo X. O tu tiempo de
de subir y bajar dentro del tiro vertical o tu tiempo en el aire, como lo quieras ver. Y lo más curioso, aunque me estás dando un tiro parabólico, aquí me estás aclarando que esta ya es velocidad horizontal. Dicho de otra manera, esto ya es Vx. En pocas palabras, ya me diste todos los datos. Simplemente aquí sería 24 metros por segundo por un tiempo de 15 segundos. ¿Cuánto es mi distancia o alcance X? $360. Muy bien, Camila, muy bien. 360 metros y se acabó. ¿Ok? Dice el siguiente problema. Desde la cima de un risco de 80 metros de alto se dispara un proyectil en dirección horizontal con una velocidad de 330 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad sobre el eje Y antes del impacto? Y bueno, a ver, aquí está también tranquilo. Dice que pues tengo un risco que tiene una H de 80 metros y que por alguna extraña razón yo disparo un objeto, me provoca un tiro horizontal, pero el vector inicial, perdón, la velocidad inicial son 330 metros por segundo. Pero lo más curioso es que tengo una velocidad Y de 0 metros por segundo y me está preguntando realmente por la velocidad Y final, que es diferente de 0. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aunque me está dando una velocidad horizontal, realmente no la voy a usar porque esta velocidad es Vx. Acuérdate, es teórico. No te vayas a confundir con el tiro parabólico. En el tiro parabólico sí lo teníamos que separar, ojo. Yo tengo un vector, una velocidad inicial, y yo lo tenía que separar en su Vx y en su Vy. Pero el mismo problema en automático me dio a Vx y me dijo que era 24 metros por segundo en el problema anterior. Ahorita, como estoy en un tiro horizontal, en automático yo sé que la velocidad inicial no la tengo que separar. La velocidad inicial ya es Vx. Pero lo más curioso es que no me sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque el problema en realidad se me está preguntando sobre el eje Y. Dicho de otra manera, me está preguntando sobre la caída libre del objeto. Y yo tengo una fórmula que dice que la velocidad final Y va a ser igual a mi G por T. O mejor aún, tengo una variable H. Creo que me queda mejor esta fórmula. 2HG raíz cuadrada. ¿Cuánto vale mi velocidad final Y? ¿40? 40 metros por segundo. Y lo más cercano que tengo son 39.63 metros por segundo. Entonces aquí la respuesta correcta para mí es la A. Vámonos con el último de estos problemas. Dice así. Un proyectil se dispara con una velocidad de 50 metros por segundo y formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? Y bueno, aquí sí ya es un tiro parabólico con un vector. El vector es 50 metros, voy a poner con negrito, 50 metros por segundo con un ángulo de 45 grados. Aquí sí estoy obligadísimo a descomponer. Pero lo más interesante es que aunque yo consiga la Vx y consiga la Vy, como me estás preguntando la altura máxima, me estás diciendo que voy a analizar el fenómeno solo sobre su valor Vy. Es decir, este de aquí va a ser tanto la Vy inicial como la Vy final. ¿Ok? Quiere decir que no voy a perder el tiempo calculando esta cosa. ¿Para qué si no la necesito? Pero sí necesito la Vy y esta va a ser 50 por seno de 45. ¿Cuánto vale la Vy final? Inicial o final, como lo quieras ver. ¿Cuánto vale, muchachos?
¿62.5? La velocidad final, no creo, sí es mucho. O sea, sí va a aumentar arriba a los 25, pero sí es mucho. ¿O cuánto me dijeron? 35.35. 35, ¿no? Sí, 35. Ahí está. Ya tengo mi velocidad final y como tú me estás preguntando la altura máxima, mira, de esta misma fórmula de velocidad final, aquí la voy a poner, velocidad final en y es igual a 2hg raíz cuadrada, tengo mi despeje como h es igual a velocidad final y al cuadrado sobre 2 veces g. ¿Cuánto vale esa altura máxima que me piden? $62.4. 62.4, bueno, cifras más, cifras menos, ¿cuál es el más aproximado? El 62.5. Ahí está. ¿Ok? Bueno. Ay, seguimos, muchachos. Ay, me caen, ¿qué? ¿10 minutos? Ay, 10. Ok, último tema de la cinemática, señor, ayúdanos. Que es el movimiento circular. Y bueno, aquí lo importante es, primero que nada, ¿cómo se comporta esta onda? Fíjate que en un movimiento rectilíneo, la diferencia era, mira, estoy en una posición inicial y ¿qué crees? La posición final va a ser muy diferente a la posición final que yo conseguí. Tristemente a veces en el movimiento circular, estoy en una posición inicial y ¿qué crees? Aventándome todo el fenómeno, regresé a la misma posición, así de triste, como si nunca hubiera ido a ningún lado. Pero no quiere decir que no haya hecho movimiento, sino que a esto se les empieza a llamar ciclos. No, está bien, no me moví, no fui a ningún lado en especial, ahí sigo estando igual, pero al menos ya hice un ciclo, ¿ok? Lo más interesante entonces es que este desplazamiento en un movimiento angular ya no se va a llamar d y no se va a poder medir en metros, porque esto es lineal, sino que más bien se va a llamar teta y se va a medir en grados, o, valga la expresión, en ángulo. Pero aquí lo más interesante, que no precisamente se mide en grados, sino en su equivalente, en los famosos radianes. Acuérdate que un radián no es otra cosa más que un arco. Se traza un arco a la hora de medir un ángulo, y ese ángulo coincide con el tamaño del radio del círculo. Eso es un radián. En cristiano, creo, y si no, corríjanme, muchachos, un radián equivale a 57.3, me parece, o era al revés, graditos, ¿no? Bueno, dicho de otra manera, lo que sí sabemos es que en un ciclo, todo el desplazamiento angular de una vuelta son 6.28 y tantos no sé qué radianes, ¿ok? O lo que es lo mismo, los famosos 2 pi radianes, una vuelta, un ciclo, ¿ok? Esto es importante. ¿Por qué? Porque sean peras o sean manzanas, al fin y al cabo, sí estoy creando algo que se llama desplazamiento o cambio de posición, pero lo estoy midiendo en forma de ángulos. O lo que es lo mismo, si tengo un cambio de posición, ya sea medido en ángulos o radianes, y este está ocurriendo en cierta cantidad de tiempo, nuevamente mi variable tiempo, me está describiendo cómo es este movimiento, y a mí me genera algo que se llama velocidad angular, que no es otra cosa más que mi desplazamiento angular sobre el tiempo que tarda en hacer este desplazamiento. Sus unidades van a ser, lógico, los radianes por segundo, en lugar de los metros por segundo que yo tenía en una velocidad lineal. En una velocidad era metros por segundo. ¿Ok? Dicho de otra manera, aquí van a surgir otros dos pequeños conceptos que son la frecuencia y el periodo, donde ustedes deben de recordar que la frecuencia es el número de vueltas o el número de ciclos por segundo. Se mide en hertz.
Y por el contrario, el periodo es una sola vuelta, ¿cuánto tiempo me hice? Dicho de otra manera, tanto la frecuencia como el periodo están íntimamente relacionados, tanto que su multiplicación me da 1, o dicho de otra manera, son recíprocos. La frecuencia es el inverso del periodo y el periodo es el inverso de la frecuencia. Y este comportamiento me genera las fórmulas de movimientos circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado, donde, mira, es exactamente el mismo formulario de rectilíneo uniforme con la diferencia del nombre de tus variables. A esta W es velocidad angular, es igual a desplazamiento angular sobre el tiempo. Esta aceleración angular es igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial sobre el tiempo. El desplazamiento angular es igual a la velocidad inicial angular más la velocidad final angular sobre 2 multiplicado por el tiempo. El desplazamiento angular es igual a la velocidad angular por el tiempo más la aceleración angular por el tiempo al cuadrado sobre 2, o el desplazamiento es igual a la velocidad final angular al cuadrado menos la velocidad inicial angular al cuadrado sobre 2 veces la aceleración angular. Y la velocidad final angular es igual a la velocidad inicial angular más la aceleración angular por el tiempo. O sea, el mismo chorro. Claro, no es el mismo movimiento, pero al menos sí nos funcionan las mismas fórmulas con sus respectivas variables. Lo que habíamos comentado, se integran más estos dos conceptos, y también se integra este otro concepto, que yo puedo agarrar y decir que la velocidad angular es desplazamiento angular sobre el tiempo, pero también si estoy hablando de vueltas completas o ciclos, esta también puede quedar como velocidad angular es igual a 2 pi radianes sobre el periodo, o reescribirlo como velocidad angular es igual a 2 pi radianes por la frecuencia. Y en muchas ocasiones, para los que estudian, no sé, electrónica y esas cosas, esta fórmula es más conocida. Porque nos está hablando del desfasamiento o el comportamiento de la fase de una onda senoidal, por ejemplo. ¿Ok? Bueno. Aquí lo interesante también es rematar con estas otras dos fórmulas. Mira, tengo una fórmula que me habla de la velocidad lineal, que aquí viene siendo más que nada como una especie de conversión, por así llamarlo. Si tengo un cuerpo circular y este cuate está girando de tal manera que me crea una velocidad angular, puedo agarrar dentro de cualquier punto tangencial, empezar a medir esta velocidad y tratar de traducir qué distancia lineal o qué velocidad lineal equivaldría a esa velocidad angular. Y esa velocidad lineal que viene de una velocidad angular depende del radio de este círculo. Si tengo una velocidad angular, pero tengo un radio más grande, me va a generar una velocidad lineal mucho más grande. Es decir, cuando nosotros agarramos y jugábamos coleaditas, lo he repetido en varias ocasiones, nos abrazábamos de las manitas y alguien empezaba a jalar y por aquí veníamos sintiendo el impacto del jaloneo. Dicho de otra manera, el último tipo de la línea iba a recibir mayor velocidad lineal y por eso era el que salía volando. ¿Por qué? Pues porque no tenía cero control sobre sus movimientos. ¿Ok? Dicho de otra manera, velocidad lineal es igual a W por la longitud de tu brazo o el radio de tu círculo. Y por último, tengo otra fórmula que me habla acerca de la aceleración centrípeta, que es el cuadrado de esta velocidad lineal sobre la magnitud del radio. Y bueno, ¿quién es esta aceleración centrípeta? Es un vector que va hacia el centro del punto de origen de tu movimiento circular, ¿ok? Que está formando una ortogonalidad, unos 90 grados, con respecto al vector de velocidad lineal tangencial, ¿ok? Dicho de otra manera, más ejemplos. Dice que un disco se hace girar y se desplaza a este desplazamiento angular θ de 24 radianes en cierta cantidad de tiempo. ¿Cuál es la velocidad angular de dicho objeto? Aquí están mis tres variables y sé que mi W es igual a θ sobre tiempo. ¿Cuánto sería, muchachos? 24 radianes entre 0.4 segundos.
60. ¿Cuánto? 60. No te escuché bien, Camila. 60. Gracias. 60, muy bien. Ahí está. O sea, tampoco es cosa del otro mundo. ¿Ok? Y bueno, seguimos. Me queda un minutito, no sé si reiniciar o no. Yo creo que sí reinicio mejor. Reinicio y yo creo que ya, para terminar el tema, ¿va? Ay, ok, muchachos. Bueno, seguimos pues. Ya para terminar, dice el segundo problema. Una polea gira a 30 revoluciones por minuto durante 4 minutos. ¿Cuál es el desplazamiento angular, claro, de dicha polea? Y bueno, aquí viene algo importante que no hemos comentado, las famosos RPM. Las famosas revoluciones por minuto me está diciendo cuántas vueltas da un círculo en un minuto. Las famosas revoluciones por minuto. Dicho de otra manera, aunque no lo creas, esto es velocidad angular, pero está en otras unidades. Yo lo tengo que llevar a radianes por segundo. Para entender esto, yo puedo entender que una revolución son 2pi. Esto es una revolución, acuérdate. Lo voy a multiplicar por 30 vueltas. Y esto lo voy a terminar dividiendo entre 60 segundos. Dicho de otra manera, 30 entre 60, a mí me está soltando un medio. Es decir, un medio que multiplica a 2pi. O dicho, pi radianes, pi radianes, ahí está. El 2 con el 2 se elimina y me dejo solamente pi radian de desplazamiento angular. Perdón, de velocidad angular. Por segundo. Pi radian por segundo es mi velocidad angular. En cristiano, 3.1416 radianes por segundo. Esto es mi velocidad angular. Si yo ya tengo una velocidad angular ya en las unidades que necesito, 3.1416 radianes por segundo, y me estás dando algo que se llama tiempo y me estás preguntando por esta teta, que es mi desplazamiento angular, ¿ok? Conociendo su fórmula, que teta es igual a W por T, ¿cuánto desplazamiento angular se va a mover esta cosa? ¿74.5? Ok. Tengan mucho cuidado. Aquí los minutos tienen que estar en segundos. Profe, ¿me podría volver a explicar cómo sacó lo del 2pi radian? Una vuelta, tan solo una revolución es igual a 2pi radianes. Siempre, siempre. Por eso estoy aquí colocando en esta fórmula una revolución multiplicado por 30 para tener mis 30 revoluciones, dividirlas entre 60 segundos, aquí tiene un puntito medio raro, ahí está, y eso me soltaría los radianes por segundo, que es mi velocidad angular. No sé si esta parte queda un poquito claro con esta idea. Una revolución son 2pi radianes. Entonces, la velocidad angular por una vuelta sería 3.1416 radianes. Exactamente, 3.1416 radianes por segundo. Esa es mi velocidad angular. ¿Cuánto vale mi desplazamiento angular con un tiempo de 4 minutos? Esto hay que pasarlo a segundos. ¿Cuánto vale? ¿No se puede multiplicar por 4, no, profe? No por 4, por el equivalente. ¿Cuántos segundos tiene 4 minutos? 2400.
No, 240, ¿no? Sí, 240. 240, perdón. Ajá, sí, yo dije, ay, 2000, no mames. Entonces son 753, ¿no? Exactamente. Ah, ahí está mi respuesta. ¿Ok? Último. Ay, Dios mío, lo vamos a lograr, muchachos. Ay, esta me duele la cabecita, pero bueno. Dice que un ventilador de... Bueno, a ver, espérenme, antes de seguir. ¿Dudas de este? Porque para borrar esto de acá abajo. No, No, profe. profe. Vale. Borro entonces. Ahí está. Último problema. Dice, un ventilador de 80 centímetros de diámetro gira con 90 revoluciones por minuto. ¿Cuánto es la velocidad tangencial del ventilador? Me está preguntando por la velocidad lineal tangencial. ¿Ok? Para esto, recuerda que yo necesito la velocidad angular y multiplicarla por su radio. Dicho de otra manera, nuevamente estos 90 revoluciones por minuto los tengo que transformar a radianes por segundo y multiplicarlos por una R igual a 0.8 metros. ¿Ok? Ahí tengan mucho cuidado, tiene que estar en metros. Dicho de otra manera, nuevamente lo mismo. 2 pi radianes, los voy a multiplicar por mis 90 vueltitas y dividirlas entre 60. Y aquí me va a dar un comportamiento de 9 sextos, o lo que es lo mismo, 3 medios me parece, ¿no? A ver. 9 sextos es igual a 3 medios. Ahí está, ¿no? Ah, mira, esto nos ayuda bastante. 3 por 2 pi radianes sobre 2. Y este 2 con este 2 se va. Lo que me está soltando es una velocidad de 3 pi radianes. O sea, sí lo tengo que llevar a 3 que multiplica a 3.1416 radianes por segundo. ¿Cuánto es mi velocidad angular? ¿9.42? Ok, 9.42 radianes por segundo. Pero acuérdate que yo lo que busco es velocidad lineal tangencial. ¿Sería la C? ¿Sería 7.53 metros sobre segundo? Exactamente. Muy bien, gracias. Porque al final terminé multiplicando estos 9.42 radianes por 0.8 metros y se acabó. Tenemos el inciso C. ¿Ok? Muy bien, muchachos. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Está pesado, ¿no? Bueno, muchachos, no se les olvide hacer sus reactivos en cuanto puedan. Ahí sí pueden, incluso mañana en la mañana yo voy a hacer el corte de seguimiento en la tardecita. Ahí como a las 5 de la tarde hago el corte más o menos. Entonces, en la medida de lo posible, en la mañana traten de responder sus reactivos de la sesión 3. ¿Ok? No sé si antes de irnos tengan alguna duda, muchachos. No, profe. Ok, bueno. Este tema está bastante largo, bastante pesado, pero una vez entendiendo esta parte de la cinemática, lo demás es más sencillo. ¿Ok? Vámonos a descansar, muchachos. Vamos a comer algo. Muchas gracias. Nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? Espérense. Este es el 4, no, este es el 3, ¿verdad? Nos vemos dentro de 8 días, 28 de febrero. ¿Ok? Cuídense, muchachos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós, adiós.